Continuamos en el día en 30, seguimos hablando de política y en este caso vamos a empezar a pensar en las elecciones del año que viene y empezar a hablar de los candidatos que empiezan a proponerse, pero a mí más que los candidatos me importa más lo que piensa la gente, que en su cabeza comienza a formar a ese candidato o esa candidata ideal. Cometimos errores cuando votamos todos, vos, yo, votamos a alguien y dijimos, uy, mirá, cómo me metió la mula con esto. Pero bueno, la idea es tratar de no pisar otra vez las mismas piedras que hemos pisado a lo largo de la historia. Por eso está con nosotros Lisandro Bregán, él es asesor en comunicación, para empezar a entender un poquito qué es lo que está buscando la gente de cara a las elecciones. ¿Cómo andas, Lisandro? Nacho, ¿cómo va? ¿Todo Gracias bien? por la invitación nuevamente, un desafío acá, No, por charlar favor. con vos. Sí, un gran desafío el tema, más que charlar Claro que conmigo, sí, ¿no? Claro que sí. Porque la idea es eso, empezar a ver qué hay en la cabeza de la gente que en muy poco tiempo va a votar gobernador, intendente, presidente, concejal, diputado, o sea, un mapa, una nube muy grande y una responsabilidad también muy importante. Se va a meter en un cuarto oscuro a poner una cruz, a elegir, ¿no? Y qué pasa con eso, ¿no? Sí, hay muchas especulaciones, muchos estudios también dando vueltas. Y lo que sucede ahí, de primera, como de base para empezar a hablar, es que como nos cuentan las historias desde que nacemos, o si nos afiliamos a algún partido, o si le creemos a una persona con la que pasamos el resto de nuestra vida, como nos cuentan, nos comportamos. O sea, la historia, el ser humano es un sujeto que funciona narrativamente, ¿no? No por los hechos ni las evidencias. Es un tema muy interesante, pero ¿Cómo es como eso? nos cuentan, y hay una frase de Piglia que dice: el sujeto está sujetado por las narraciones, por las historias, de una manera, por los mitos, por las historias. El hombre, desde que prendió el primer fuego, lo único que hace es tratar de transferir conocimiento, advertir amenazas o inspirar, ¿no? Esa trilogía hace que el ser humano dialogue en sociedad, y es un poco lo que termina después determinando el comportamiento social de participación. El Brexit, entramos o salimos de la Unión Europea, le decimos que a la FARC que entramos en paz o no, elegimos a un candidato o elegimos a otro, la diferenciación psicológica para nuestros representantes. Pero o sea, en definitiva, sí, acá empezás a abrir una puerta. La gente puede llegar a elegir al que cuente una buena historia. Es que todo el tiempo lo hacemos, cuando nos inscribimos a una facultad, cuando leemos un folleto, cuando compramos una camiseta porque tiene más poliéster o tiene menos calorías. Todo el tiempo estamos atravesados por ese entramado narrativo, que no es el del hecho y el de la evidencia científica. Eso da para otro programa, porque las industrias hoy por hoy tienen un gran problema con eso. Y los políticos también. ¿Qué pasa cuando hay una sobreabundancia del dato? No pasa absolutamente nada, porque si al dato no lo podés volver una magnitud, no lo podés volver historia, se diluye, se pierde de las manos, es arena en las manos. ¿Qué pasa si a lo largo, para no hacerte retroceder a toda la historia argentina, pero desde que arrancó la democracia, comparás la historia que narró el candidato con la evidencia de su gestión? Sí, bueno, de eso que decís, es como vos decís, es una puerta para diferenciar lo que es la fiesta de las elecciones y la gobernabilidad. Dos cosas totalmente distintas. De hecho, si ponemos el ejemplo más cercano en Argentina de Cambiemos, es una máquina de ganar elecciones, una máquina. ¿Cómo lo que no ves? necesariamente es una máquina de gobernar. Mi especialidad es en comunicación. Una máquina de ganar comunicacionalmente elecciones, que no es una máquina de comunicar en tiempos de crisis, ¿no? Hay una gran distancia. Vamos a empezar a posicionarnos en nombres propios. Recién hablábamos fuera de cámara del fenómeno Bolsonaro. Sí. ¿Cómo se puede explicar incluso el hecho narrativo, la historia que cuenta Bolsonaro? Porque ahora va a tener que empezar a cumplir todas las cosas que dijo en campaña, Tal ¿no? cual, qué miedo, ¿no? Qué miedo si lo cumple. Ya gané, claro. Yo ya gané, ¿no? Bárbaro. Bolsonaro tiene algo, para los que nos siguen, nos ven o tienen abierta la compu, pueden buscar en YouTube, alguno lo vio, capaz que lo viste. El mito llegó, es el último video de campaña previo al balotaje, en donde lo que hace es el mito del del gigante dormido. ¿Cómo es eso? El gigante dormido es, por ejemplo, lo que sucede con Godzilla. Le mandaron una bomba nuclear los yanquis
Y Japón, en su dolor, dijo, bueno, había un reptil durmiendo en mis aguas, por la radioactividad se convirtió en un reptil mitad dragón, mitad dinosaurio, mitad pez del agua, que se va a morfar el puente de Brooklyn. Y es una manera de empezar a narrar esta puja entre potencias. El mito llegó, es el mito del eterno dormido, un Brasil pujante, que por casos de corrupción y por cuestiones de coyuntura económica que me exceden a mí explicarlas, empieza a tener un debilitamiento en las instituciones y demás. ¿Y qué nace? Nace un Bolsonaro, un individuo, una persona que empieza a declarar cuestiones que buscan ser escuchadas, ¿no? Esta cuestión de qué es lo que buscan en una persona, en un individuo hoy, ¿no? Que diga la verdad, que sea honesto, digo. Empezó a encarnar un poco esas cuestiones. Tanta honestidad que empieza a decir que prefiero un hijo muerto antes que un hijo homosexual. Quieren mi transparencia, se las doy. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Bueno, claro, ¿qué va por a lo pasar pronto ganó una elección. Sí, que no es poca y habla cosa. A nivel democrático cómo estamos eligiendo a nuestros representantes, y habla también cómo se empieza a trabajar la comunicación en épocas, como ya hemos hablado, de desconfianza, que atraen aparejado un par de cuestiones bastante interesantes. Nosotros hicimos un trabajo y salimos a la calle justamente para preguntarle a la gente cuáles son las características que busca en los candidatos. Y es un poco lo que hablaba Lisandro, y después vamos a analizar lo que la gente respondió. Primero te invito a ver el informe, mirá. Se aproximan las elecciones y Flacota se puso a pensar, ¿qué 3 cualidades tendría que tener un candidato para que vos lo votes el año que viene? El año que viene son las elecciones. Sí. Quiero que vos me digas 3 cualidades positivas que tendría que tener un candidato o candidata para que lo o la votes. Primero, honestidad. Segundo, ser un servidor público, fundamentalmente. Y después que si se equivoca, que diga que se equivoca, y si no sirve, que se vaya. Preocupación, primero antes que todo, preocupación por los ciudadanos. Nada, a entender que las cosas, digamos, hay un mundo mucho más abajo del que aparentan todos, digamos. Y eso, y que no sea tan garca. ¿Listo? ¿Estás listo? Pero aparezco No con importa. el imperio en la mano y voy a hablar del pueblo. Primero, credibilidad, que es muy difícil. Después, humildad, calculo que es necesario. Y No que vaya al cumple de 15 de la vecina en helicóptero, No, por ejemplo. tiene que ser alguien medio hecho de abajo, ¿no? Porque ya está visto que está complicado y tiene que sentir, digamos, la calle. Me gustaría que sus medidas sean progresistas. Me gustaría que tenga medidas nacionalistas. Que sea honesto. Honestidad, transparencia y Una más. integridad. Lo primero que tendría que ser es real. Lo segundo, sincero. Sería también más o menos real. Pero el problema es que no hay nadie sincero, ¿no? Que yo conozca. Y lo tercero, que sea del pueblo. Ser honesto, gobernar para la gente y sacar el país adelante. Primero que sea honesto, que sea patriota y que conozca lo de abajo, lo del medio y lo de arriba. Que no sea mentiroso. Ajá. Segundo, que no sea ladrón. Tercero, que no sea que no sea sin que sea un decente. Que tenga limpio el prontuario policial, al menos. Y que, bueno, que no haga daño a nadie, que lea bastante. Muy bien, que sea culto. Que sea culto. Muy bien, excelente. Me encantó esta mesa muy variada. A ver, Lisandro, quiero que acomodemos todas estas ideas acá en el living. Lo que dijo la gente, lo que no quiso decir, algunos que se pararon desde la negación, que no sea esto, que no sea lo otro, algunos conceptos que se repitieron. Primero quiero tu opinión y después vamos a compartir el mapa de todo esto que opinó la gente.
Difícil. Por lo pronto, hay algo que hay como un romanticismo infantil, que esta cuestión de que va muy de la... No pasa con Rosario en la peatonal Córdoba, es una cuestión que tiene que ver cuando uno elige a un candidato, el candidato para la nena, que sea un profesional, que no la haga llorar, que diga la verdad, y si dice la verdad, que pida disculpas. Digo, hay una cuestión Claro, del príncipe perdón. azul, de ese candidato, de esa figura que nos viene a resolver los problemas, que es bastante mítica, digo, no es algo que afecta a la política, pero es algo que viene en el inconsciente colectivo del ser humano. Pero hasta, perdón, esto lo digo yo, hasta uno escuchándolo así, pareciera algo medio ingenuo, porque, ojo, también no es fácil interpelar a alguien con el micrófono, pero es importante también que sepa de economía, que sepa de política internacional, porque va a ser el presidente, más allá de estos rasgos. Vamos a compartir este mapita que hicimos con la producción, es una suerte de hashtag de todo lo que dijo la gente recién. Las palabras que aparecen en un mayor tamaño son las que más se repitieron. Ahí está, mirá. ¿Qué me contás, Lisandro? A ver. Honestidad, sinceridad. Mirá, la sinceridad a mí es algo que lo que me gusta cuando nos ponemos un poco complejos, empezar a ver cuál es la raíz de las palabras. La sinceridad es que no haya cera, que sea puro, algo puro, ¿no? Que no tenga aleación, que no haya cera, que no haya cuestiones. Bueno, popular también es un dato interesantísimo, que es que le gusta a la gente, que se maneje en la lengua de la calle. Hay algo que es muy interesante como punto a asociar, que tiene que ver con que donde hay desconfianza, hay incertidumbre, no hay certeza. No tengo certeza absolutamente de nada. Las cosas son volátiles, son ambiguas, son complejas, no las puedo entender, y lo que hago ante eso, y está estudiado a nivel hecho comunicacional, que si yo veo el futuro muy difuso, ¿qué hago? Me aferro al pasado, la nostalgia, el cambalache. Fue una porquería, ya lo sé, pero es parte de mi pasado, porque el pasado es sólido, lo puedo agarrar aunque sea una porquería, y me ayuda a definir esto, ¿no? De hecho, Bolsonaro dice, el gigante del pasado se despierta. Trump dice, hagamos de vuelta Norteamérica grande. Se basa en esta cuestión, está esta cuestión de lo popular es aquello lo que gusta. La nostalgia. La nostalgia, Río de la Plata, tango, claro. Lamento. Funcionó con los cariocas, que no se lamentan tanto. No va a funcionar con nosotros, somos unos, no sé, unos tristes planteo, a veces. Lo claro, comparado con los brasileros, lógico, ¿no? Tal cual. Bueno, la eficacia es aquel que se hace lo que está predestinado, lo que está destinado para hacer, ¿no? Bueno, lo patriota es el suelo. La humildad tiene mucho que ver con la modestia, que es un balance que yo se lo escuché a Barenboim, un argentino ilustre de la música, que dice que es muy difícil para una figura pública, pongamos a un candidato, él habla de un intérprete eximio, combinar la autoconfianza, que es la confianza en uno mismo, para pararse frente a una cámara, frente a un público, un docente, una maestra jardinera, la autoconfianza, el autobombo con la modestia. ¿Cómo equilibras eso? La modestia es no dar un pie más largo de lo que te da la gamba. Entonces, me parece que sería el hombre ideal, la mujer ideal, el candidato ideal, ese genio que nos viene a ayudar a cumplir nuestros sueños de listita de fin de año. Quiero tener un auto nuevo. Por todo lo que vos estás diciendo, me da la sensación como que nos fuimos pegando porrazo tras porrazo. A uno le pasa a veces cuando se separa, se queda solo, se fue pegando porrazos y empecé a decir, bueno, a ver, que labure, que sea buena persona y que podamos tener una buena relación. No, acá nos pegamos 20.000 porrazos y seguimos pensando en el príncipe azul que va a venir a salvarnos. Digo, ¿no somos un poco ingenuos o inmaduros a la hora de buscar ese candidato? ¿No tendríamos que empezar a decir, che, a ver, que sepa gestionar, que sepa de economía, que pueda leer las jugadas, que labure en equipo, bien? No sé, a mí me da la sensación es como que no nos despertamos todavía y seguimos otra vez tropezando y tropezando. Pienso a riesgo en vivo, pienso en vivo con vos. Está más cerca eso de que haga una buena gestión, los 4 años un equipo, y esto se trata de cerrar el libro de pases. O sea, necesito un tipo que los videos funcionen. Claro. Después va a tener que demostrar en el gobierno, pero necesito cerrar la contratación. Tiene que ver con el candidato es esa elección. Que necesito ver un video, necesito que me entre por los ojos, que más o menos me parezca razonable y pueda yo comulgar con algún tipo de creencia, y después que le venga el tiempo encima, vamos a ver a ver si el video de YouTube, como dijo un dirigente acá de Rosario, lo vi por video de YouTube, vamos a ver si realmente hace lo mismo en la cancha. Claro. Tiene que ver con esta lectura, ¿no?
En los periodos de elecciones es un partido que se juega, donde uno gana y otros pierden, y se está jugando eso. Y es radicalmente distinto al futuro de una nación, que es un devenir, ¿no? Me parece como súper, por lo menos en comunicación eso está súper claro. Esto es campaña de elecciones, es un campeonato aparte. Claro, es otra cosa. Y yo creo que la gente lo entiende, porque ahora, busca... ¿Y qué pasa, Lisandro? Acá hay un dato muy importante. Vos recién dijiste hace un rato, Cambiemos es una máquina de ganar elecciones prácticamente. Que esto no tiene que ver con que gobierne o no gobierne bien, gestione o no gestione bien. 2 pesos aparte. Son dos cosas distintas. Pero acá ya tenemos, y vamos a tener el año que viene, 4 años de gestión que Macri va a querer revalidar en las urnas. Digo, ¿tampoco importa eso a la gente si le contás una buena historia en campaña? ¿Cómo se cuenta? Exactamente. ¿Cómo lo contás? ¿Cómo lo narrás? ¿Cuál es el ángulo? Tal cual. Esa es la gran clave. Y de vuelta, y no es un buzón. Eso es súper interesante. El buzón era la serie Mad Men, en donde te decían 2 o 3 cosas y uno creía. Hoy se necesita contar una historia para generar una legitimidad. Una legitimidad en criollo es que una comunidad por fuera, si estamos hablando de Cambiemos, por fuera de Cambiemos le crea. Ese votante, lo que se llama el votante blando. Esa persona que no tiene el escudo tatuado. Si esa persona no tiene el escudo tatuado, empieza a migrar y decir, che, me parece que le estoy creyendo, por lo menos me hace sentir cómoda esta creencia, ahí es donde empiezan a sucederse los balances electorales. En definitiva es contar para generar legitimidad. Hoy por hoy, contar un gobierno, contar un candidato como una caja de cereales, no va a pasar absolutamente nada. Entonces me parece que también es un mensaje, más allá de que nos tropezamos con la misma piedra muchas veces, y nosotros vamos a hacer polvo y huesos y vamos a seguir míticamente cayendo sobre las mismas piedras, hay un traslado de la calle, lo que pudimos ver, muy interesante. Por lo menos yo veo algo bastante esperanzador, ¿no? Lo que vimos recién en pantalla, lo hacen los partidos políticos y los movimientos, las encuestas, que busca la gente. O sea, hacen lo que acabamos de hacer nosotros recién y después se ponen a sacar conclusiones, ¿no? Sí, hacen muestreos, sí, se trabaja en diferentes metodologías. De hecho, Latino Barómetro es una organización que también trabaja indicadores muy serios en Latinoamérica. Como sugerencia o algo para poner en la agenda, también se viene el año impar muy interesante, es ¿qué vino sucediendo en 2018? En 2018 hubo elecciones presidenciales en Colombia, en México y en Brasil. En Latinoamérica somos 650 millones de tipitos, de seres humanos. Sí. En esos 3 países el grupo son de 400 millones. O sea, es una muestra bastante representativa. ¿Qué sucedió ahí? Yo analizo comunicación, pero ¿qué sucedió en diferentes cuestiones políticas? Es mucha tela para cortar. Y por lo pronto hay algunos datos a nivel latinoamericano que son bastante de alerta, que es, hay una crisis de confianza que toca casi el año 95 en Latinoamérica, o sea, se retrotrae casi al piso de confianza en las instituciones, y esto es importante para los que nos gusta la comunicación. Empieza a tener niveles bajísimos de desencantamiento, desencantarse con los políticos, ¿no? Y eso afecta de una manera muy fuerte a una desconfianza interpersonal. ¿Qué es esto? No nos creemos entre nosotros dos. Nos decimos que sí, nos saludamos, pero este quiere algo de mí. Y se empieza a trabajar una cuestión que es muy crítica para la conformación de mayorías, de comunidades y de la democracia misma. No es algo gratuito. ¿Cuándo se puede llegar a volver a creer? Cuando a lo mejor lo que dijiste en campaña se consolida o se revalida en gestión, o no pasa por ahí. La gente no busca revalidar lo que confió en campaña en la gestión. Se cree cuando uno le cuenta una historia bien contada. Eso lo sabe Disney, lo sabe Facebook, lo sabe Instagram, lo sabemos nosotros. Y una historia bien contada tiene que tener un par de atributos que no son nada nuevo bajo el cielo, ¿no? Pero en esa ventana de tiempo en que uno le cuenta una historia, la Andricina cuenta una historia o algún presentador hace una exposición, trae al frente algo, en ese momento ocurre algo valioso, que es nos volvemos crédulos. ¿Nos ponemos ingenuos? Claro que sí. Y eso es una de las cosas más maravillosas. Por eso existe la transferencia pedagógica y demás. El tema es eso. Cuando cierra la historia, porque hay un punto final, terminó de dar el discurso el candidato, después, como un rosarino, Lucio Fontana, agarramos con una trincheta y cortamos a la mitad y vemos si de adentro hay verdad. Si no hay verdad, va a venir el latigazo, va a venir la furia, va a venir los movimientos de indignación muy serios. Y es un latigazo, es un arma que quizás años atrás no estaba tan presente, así que no es gratuito vender buzones. La última, Lisandro, esto estrictamente desde la comunicación. Cuando
cuando hay poco para mostrar en gestión, ¿puede caerse en la tentación de la campaña sucia? O sea, pegarle al otro ya que no tengo mucho para mostrar. Es una de las más atractivas. Si hablamos de campaña sucia, nos empezamos a sonreír. Como dijimos, el ser humano cuenta historia para transferir conocimiento, maestro Ciruela, yo sé cómo matar al oso y cómo sacarle la piel y se lo cuento a mi clan, por si me llego a resfriar tiene que salir uno de mis hijos, para advertir amenazas, la campaña del miedo, tan efectiva en las polarizaciones, y para la inspiración, por eso las charlas motivacionales son tan aclamadas. El eje del medio, las amenazas, la advertencia de amenazas, las campañas del miedo, son tan antiguas como el miedo mismo, son preverbales. Hace que nosotros nos dilatemos los ojos y pegue un resorte a nuestro comportamiento. Así que es una gran clave que siempre acompaña a los procesos eleccionarios, pero no es una apuesta segura. No es una apuesta segura. Puede no dar resultados. Lisandro, muchas gracias Bueno. otra vez por estar en el día en 30, y se viene un año en el cual vas a venir seguido, obviamente, si te dan los tiempos, porque Encantado. vas a tener mucho trabajo. Es un gusto siempre. Bueno, la idea siempre acá en estos temas políticos es decodificar esta matrix, ¿no? Tratar de ver qué hay detrás de cada historia. Recién Lisandro decía, te van a contar una historia, nos van a contar una historia. Bueno, hay que ver si la creemos y si la validamos nosotros también. Nos vamos, no hay más tiempo. Chau.